Hoy tengo un mensaje especial. Dios me dio un mensaje especial para cada mamá. Pero yo quiero que entiendas algo. Cuando la Biblia, vamos a ver el ejemplo de una mujer que ya hemos estado estudiando, es parte de la serie. Pero cuando Dios habla, siempre hay verdades que podemos aplicar como papás, como hijos, como abuelos. Entonces yo quiero que estés muy atento, porque Dios nos va a hablar a todos por medio del ejemplo de una mujer que Dios usó grandemente. ¿Estás conmigo? ¿Por qué no oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo en tu palabra, Señor. Yo pido que tú nos hables, Señor, que podamos ser animados, que podamos ser alentados por tu palabra, que todo desánimo, todo cansancio sea levantado y que podamos enfocarnos en ti y en tu verdad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con la serie y me hizo recordar de una historia que leí hablando de destinos. En una ocasión, un director de una empresa se encontraba vacacionando con su esposa y andaba, él, al ser director de la empresa, era un hombre pues con bastante dinero, reconocido, con un trabajo importante, y salió con su esposa de vacaciones. Ahí iba en su carro Mercedes, manejando feliz por las carreteras de Valle de Bravo. ¿Cuántos les gustaría ir a Valle de Bravo? Dicen que está precioso por allá. Y de repente llegó a una gasolinera con un Oxxo, porque ¿cuántos saben que Oxxo hay en todos lados? Yo creo en el cielo ya están poniendo el primer Oxxo por allá, pero tú encuentras Oxxos en todos lugares. Y se estacionó este hombre y ahí un joven, otro hombre de su edad más o menos, se acerca y empieza a ponerle gasolina. Él se baja, se va al Oxxo, se mete por unos refrescos y unas papitas para el camino para él y su esposa. Cuando está dentro del Oxxo, se asoma por la ventana y ve que su esposa se había bajado del auto y estaba risa y plática con la persona que le estaba atendiendo en la gasolinera. Y el hombre, pues ¿cuántos hombres saben que, caray, ¿qué está pasando, verdad? Entonces se puso así, pagó, salió y los veía ahí cotorreando muy padre. Se despidieron, se metió al carro y este director de la empresa se sube a su carro, ve a su esposa y le hace la pregunta que todo hombre le haría a su mujer: ¿te enciendo el aire acondicionado? No, esa no fue la pregunta, pero le dijo: ¿conocías a este hombre? ¿Cuántos saben que esa pregunta lleva curva, verdad? ¿Quién es ese? No voy a decir más. Y la respuesta de ella la sorprende, porque fíjate lo que le responde: sí lo conozco muy bien, fíjate que era mi novio cuando iba a la universidad. Era mi novio cuando iba a la universidad. Dijo, de hecho, estábamos riéndonos porque él me dio un anillo, estuvimos comprometidos para casarnos. Y aquel hombre con la sonrisa así: no, vámonos ya. Entonces el director de esta empresa traga saliva, y no sabía cómo reaccionar, y luego voltea y la ve y le dice: ¿de verdad? Así con cara de ternura. Y luego empieza a pensar, dijo: ¿cómo gano esta batalla, verdad? Y voltea con la esposa y le dice: fíjate nomás, imagínate, si no me hubieras conocido, ahorita estarías casada con una persona que trabaja en una gasolinera y no con el director de una empresa. A lo que ella voltea y muy seria le dice: no, querido, no te equivoques. Si él se hubiera casado conmigo, hoy sería director de una empresa. Feliz Día de las Madres a todas. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. ¿Cuántos dicen amén?
Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Cada decisión que tomamos tiene una consecuencia. Cada acción que tomamos tiene una consecuencia. Nuestra manera de pensar tiene impacto sobre personas. En otras palabras, tiene consecuencias. No nada más lo que hago tiene consecuencias, aún la manera en cómo pienso y veo la vida impacta a las personas que están alrededor de mí. Por eso es tan importante el rol de una madre. Yo estoy parado aquí porque mi madre, hace muchos años, cuando yo tenía aproximadamente 6 años y ella conoció a Cristo, su fe la hizo empezar a orar por sus hijos de una manera ferviente. Yo soy producto de la manera de pensar de mi mamá. Mi mamá impactó la vida mía y de mis hermanos por su manera de pensar, por sus acciones, pero también por sus decisiones. No todos los impactos fueron positivos, no te vengo a hablar aquí mentiras, pero fue una mujer que cada cosa que ella hizo impactó. Y mamá, papá que estás aquí, es lo mismo contigo. Aún tu manera de pensar, cada decisión que tomas está impactando, lo puedas ver o no, la vida de tus hijos. No solamente tu destino es golpeado por cómo piensas y cómo actúas, sino que todas las personas que interactúan con nosotros están siendo afectadas por la manera en cómo pensamos, en cómo vivimos. Es algo que, si buscamos una palabra así muy, que se oye muy bonita y muy profunda, es lo que le llamamos legado. Un legado es lo que heredas, es algo, es una palabra, de hecho ahí va a aparecer el concepto de legado. Legado es aquello que se transmite a los sucesores, a un sucesor. Esto es de un diccionario, dice sea material o inmaterial. Es algo que se transmite a otras generaciones, material o inmaterial. Fíjate lo que dice. Es un sinónimo de una herencia. Un legado, si queremos entenderlo, es una herencia. Y hay legados, hay herencias económicas, pero hay algo más poderoso que es una herencia espiritual. Porque quienes somos es importante. Quién eres importa, cómo actúo importa, cómo pensamos importa. ¿Qué te estoy tratando de decir? Mamá que estás aquí, todo lo que eres, cómo piensas y cómo actúas es importante porque diariamente estás construyendo el destino de los que están a tu alrededor. Estás construyendo el legado de esas personas que están a tu alrededor. Hoy celebramos a todas las mamás. Y si algo quiero que te lleves en el corazón el día de hoy es que tú estás dejando un legado eterno en la vida de muchas personas, pero de una manera más profunda y directa sobre tus hijos. En otras palabras, desde que ellos nacen, tú estás moldeando el destino de ellos. Ellos tomarán decisiones, pero en mucho nuestras decisiones, nuestra manera de pensar de hoy va a moldear la vida de ellos en el pasado. Hoy vamos a hablar y vamos a seguir hablando de una mujer que dejó un tremendo legado. Esta mujer, ya hemos hablado las 2 semanas anteriores, se llama Noemí. ¿Cuántos recuerdan a Noemí? Noemí, aunque es una mujer, lo que ella hizo puede ser aplicado a cada persona, porque todos estamos dejando un legado. Este es jovencito, este es grande, tengas hijos, no tengas hijos, sea hombre, sea mujer, estamos dejando un legado.
Entonces lo que hoy yo voy a hablar son verdades que aplican para todos nosotros, pero que nos las modeló una mamá. El modelo que hoy vamos a utilizar es una mamá que modeló estas características que te voy a hablar el día de hoy y que deben de ser características que debemos abrazar para dejar un legado duradero y bueno en nuestra familia. ¿Cuántos quieren dejar un legado correcto? ¿Cuántas mamás quieren dejar un legado que vaya más allá de su vida? Hay 4 características de una mujer que deja legado y es de lo que te quiero hablar el día de hoy. Todas estas 4 las encontramos en Noemí. Vamos a hablar de la primera. Noemí fue una mujer con una fe fuerte. Di conmigo, fe fuerte. ¿Qué es esto? Y fíjate, pónganme la que sigue, porque yo quiero este concepto que lo leas. Y que permitas que Dios te hable, porque fe no es, di conmigo, no es lo que digo que creo, eso no es fe. Fe no es lo que digo que creo, es lo que demuestro que creo cuando las circunstancias no son favorables. Fe no es lo que mis palabras dicen, fe es lo que hago cuando las cosas no van bien. Muchos pueden decir, es que yo tengo fe en Dios, pero cuando las circunstancias están difíciles, no demostramos que tenemos fe. Eso no es fe. Una verdadera fe se demuestra en medio de los problemas. Cuando las circunstancias no están a mi favor, entonces yo decido actuar. Noemí, fíjate, vamos a hablar de su fe. Noemí vimos que salió de Belén de Judá con su esposo a una tierra que no deberían de haber habitado ahí, a Moab. Vivía en un lugar inhóspito, ¿por qué? Porque los moabitas no querían a los judíos, a los israelíes. No los querían, los rechazaban. En Moab adoraban a otro dios llamado Quemos. Y Quemos era un dios con D chica que estaba en contra de Jehová de los ejércitos, pobrecito. Y vemos cómo toda la cultura de Moab estaba alrededor de ese odio a Israel, a Jerusalén, a Belén. Estaba basada en ese odio y esa contienda que tenía con Israel, y tenían su propio Dios. Entonces yo quiero que te imagines qué es que esta mujer con sus hijos se va y se mete a Moab y empieza a vivir ahí. Tú puedes decir, pero es que seguramente ella dejó su fe. No lo creo. Porque más adelante vemos cómo el ejemplo de esta mujer viviendo en una cultura inhóspita hizo que Ruth dijera, tu Dios será mi Dios. Ella conocía al Dios de Noemí, porque aunque vivió fuera, ella siguió creyendo. Yo no sé, pero en aquel tiempo y en una cultura un poquito donde el hombre tomaba todas las decisiones, quizá ella tuvo que obedecer, no lo dice la Biblia, a su esposo. Pero ella se mantuvo con una fe firme a pesar de estar en medio de los enemigos de Dios. No le importó ser señalada. Sus hijos crecieron con la influencia del mundo, de los moabitas, una cultura que rechazaba a Dios. Pero en casa yo me imagino que ellos crecieron escuchando de Jehová de los ejércitos, del Dios que los libró. Y vemos este contraste, como una mujer en medio de una cultura negativa, Noemí permaneció con una fe firme. Fíjate lo que dice Ruth 1:16. Porque ¿cómo respaldo todo esto? Dice, Ruth le respondió a Noemí, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
Qué tan fuerte ejemplo, manera de pensar, de actuar, de tomar decisiones de Noemí, que Ruth dijo, ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios que sea Dios. Ahora, déjame te digo algo. Noemí no tan solo estaba en Moab, no tan solo estaba en una cultura que estaba en contra de lo que ella creía, sino que encima de todo, ella vivió grandes tragedias, como pocos. La muerte de su esposo, la muerte de sus hijos. Y aún así, quizá tuvo sus dudas, tuvo sus pensamientos, pero aunque enfrentó tragedia, y las leemos la tragedia en el versículo 3, dice, murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos 2 se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido ahí unos 10 años, murieron también enfermizo y debilucho, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Vivió la tragedia en una cultura inhóspita, pero su fe permaneció fuerte. Escúchame bien, ni la sociedad, ni las burlas, ni la tragedia pudieron hacer que Noemí se olvidara de su Dios. Noemí tenía una fe fuerte. Ahora, no quiere decir que era una fe perfecta. Era una fe fuerte, pero en ella había una certeza de que Dios era su única opción. Muchos de nosotros hemos tomado malas decisiones. Mamá, quizás has tomado malas decisiones que han traído fruto negativo en nuestra vida. A todos nos ha pasado, todos nos ha pasado esto. Aún aquí quizá hay personas que están corriendo de Dios, pero tú sabes en tu corazón que Dios es la única respuesta. Hoy te quiero decir, regresa a Él. Eso que te atrae a Dios, a su palabra, a la iglesia, es del Espíritu Santo atrayéndote. El que te hayas equivocado no quiere decir que Dios te ha desechado. El que hayas tomado decisiones equívocas no quiere decir que Él ha dejado de estar contigo. Noemí es la prueba. Por eso, iglesia, tenemos que cultivar una fe fuerte. Como mamá, como papá, tenemos que decidir fortalecernos en Jesús, conocer su palabra, orar, ayunar, reunirnos como iglesia. Porque sabes, al igual que Noemí, vivimos en una sociedad que va en contra de Dios. Vivimos en una sociedad que ridiculiza al cristiano. Vivimos en una sociedad donde necesitamos estar fuertes, tener una fe fuerte. Número 1, Noemí tuvo una fe fuerte. Número 2, Noemí fue una mujer resiliente. Muchos dicen que este término no se debe usar en las personas porque es de los elementos del acero o de alguna otra material. Pero a falta de una palabra apropiada, desde hace muchos años se utiliza la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Si me ponen la que sigue, por favor. Resiliencia es la capacidad de resistir y recuperarse ante situaciones o condiciones adversas. Es esa capacidad de recuperarte cuando todo va mal. Vamos a ver qué es lo que le sucedió. Después de la muerte de todos, su esposo, sus hijos, de quedar sola, pobre, desprotegida, sin un hombre que la cuidara, en una cultura que no favorecía a una mujer viuda y sin hijos. Dice el versículo 6, Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque ahí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle alimento. A pesar de todas las consecuencias de una mala decisión, ponme mucha atención,
Noemí pudo ver dónde había alimento que ella necesitaba. En otras palabras, ella pudo ver dónde estaba la bendición de Dios. Te lo voy a tratar de explicar. Las consecuencias, decisiones la llevaron a un lugar equivocado, fuera de la bendición de Dios, donde todo lo que había era difícil y había maldición, porque el mundo está maldito. Pero entonces, en medio de esas circunstancias de dolor y dificultad, aún, fíjate esto, aún molesta con Dios, porque vemos más adelante que le echa la culpa a Dios, ¿cierto? Ella puede voltear y ver que en casa hay pan. Ella puede voltear y ver que puede regresar a casa. Y dice que toma una decisión. ¿Sabes qué es lo que hace a una mujer resiliente? Decisiones correctas. ¿Sabes qué es lo que hace un hombre que puede regresar de su error? Empezar a tomar decisiones correctas. En otras palabras, reconocer, estoy en un lugar sin la bendición de Dios, pero si allá la estoy viendo la bendición de Dios, yo tengo que empezar a tomar decisiones, aunque me cueste dejar todo. Van a aparecer dos frases ahí atrás que son claves para lo que te voy a hablar. Una mala decisión puede desviarte de tu destino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han vivido que una mala decisión te alejó de tu destino? Yo lo he vivido. Pero ¿sabes cuál es la segunda parte? Cuando ayer estaba terminando esta plática, Dios me dio esto y me llenó de gozo, porque una sabia decisión tiene la capacidad de encaminarte de nuevo a tu mejor destino. Una mala decisión sí te saca, o muchas malas decisiones, te sacan de tu destino, te llevan a un lugar de dolor, pero una buena decisión, una sabia decisión tiene la capacidad de regresarte al camino correcto para llegar a la bendición de Dios. En otras palabras, no te define el error que cometiste. Son las buenas decisiones después del error las que más cuentan. Te sorprendería la cantidad de veces que como pastor, como líder o como trabajador, vi que después de que una persona toma una mala decisión, se desanima tanto que una decisión provoca que tome otra mala decisión y otra y otra, y se convierte en una cascada, como un dominó de malas decisiones. No es la mala decisión que tomaste, son las decisiones siguientes las que van a marcar la vida. Te pudiste haber equivocado, haber hecho algo incorrecto, haber lastimado a una persona. Detente ahí, recompone el camino, sé resiliente. Gálatas 6:9, fíjate, me encanta este versículo. Dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. ¿Sí qué? Te puedes caer, puedes tambalearte, pero si te levantas y no te das por vencido en el camino de la bendición, a su tiempo vas a cosechar bendición, porque vas en el camino de la bendición. Hebreos 6:10 dice, pues Dios no es injusto, no olvidará, dice, a Él no se le olvida con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor para Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Si vas en el camino tomando decisiones sabias, no importa cuántas incorrectas hayas tomado, hoy comienza a tomar decisiones sabias que te van a llevar y acercar a Dios. No importa cuánto tiempo pase, la bendición de Dios va a llegar a tu vida, va a llegar a tu familia, va a llegar a tus hijos. Haz lo correcto. Aunque la gente reconoció. Y muchas veces hay gente que tuvo todo, pero una mala decisión la hizo perder toda. Conozco a muchos. En diferentes etapas de mi vida, una decisión mía casi me hace perder todo. Como Noemí.
como Elimelec. Una mala decisión te hace desviarte de todo, pero Noemí, no Elimelec, Noemí tuvo la capacidad de resistir y recuperarse. Yo no sé quién le está hablando Dios el día de hoy, pero tú tienes que resistir y recuperarte. Tú tienes que empezar a tomar decisiones correctas, aunque sea difícil. Continúa la historia de Ruth, dice entonces, las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí? Se preguntaban en todo el pueblo. A veces lo que no nos permite ser resilientes es el que dirán. Híjole, es que la regué tanto. A Noemí no le importó el que dirán. No le importó el que van a pensar de mí. Ella solo quería regresar donde Dios estaba. Y a veces vemos nuestra vida y vemos que nos hemos equivocado tanto. Vemos que hemos llevado consecuencias y que algunos cristianos somos como un cartel que vemos a alguien caído y lo rematamos incorrectamente. Que nos cuesta volver a casa, que nos cuesta recuperarnos después de un error. Ser resiliente. Mujer que estás aquí, mamá, es hora de levantarte. Yo no sé si este mensaje es para alguna mamá que está aquí, pero yo quiero preguntarte, ¿qué te impide regresar a tu casa, a ti? ¿Qué te impide regresar con Dios? ¿Qué es lo que te está impidiendo? No te define, mamá, papá que estás aquí, no te define el error que cometiste. Son las buenas decisiones que tomes después del error las que sí te van a definir. Hoy tienes la oportunidad de comenzar a caminar en el camino de la bendición. Número 2, fue una mujer resiliente. Número 3, fue una mujer transparente. Di conmigo, transparente. ¿Sabes? Noemí no aparentó estar bien cuando no lo estaba. Ella no aparentó, dijo, versículo 20, ya no me llamen Noemí, respondió ella, llámenme amargada, llámenme amarga. Eso quiere decir Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Tú puedes decir, qué duro, pero ¿sabes qué estaba haciendo? Lo que nosotros no hacemos, y como mexicanos menos hacemos. Porque hay algo que no nos gusta, es sentirnos vulnerables ante la otra persona. ¿Cómo estás? Bien, hermano, bendecido. Y si yo preguntara a todos hoy en la mañana, ¿cómo estás? Todo, la mayoría de ustedes me diría bendecido. Yo, pues estamos re bien. Entonces, pues hoy no predico. Porque todos estamos al 100. No hay problema, nadie viene amargado. Pero ¿qué pasaría si yo estuviera en la puerta y me dijera alguien, ¿cómo está, hermano? Amargado. Hoy no me diga, por favor, Narciso, hoy dígame amargado. Perdón, Narciso, te tocó estar aquí enfrente y te extrañamos las últimas semanas. Estuvo en el hospital, Narciso, y ya gracias a Dios que te veo aquí. Me da mucho gusto verte, Narciso. Pero imagínate que fuéramos tan honestos. ¿Cómo estás? Desilusionado. ¿Cómo estás? Estoy triste, necesito que ores por mí. ¿Cómo estás? Con problemas. No sé qué voy a hacer esta semana. ¿Cómo estás? Tengo problemas con mi familia. ¿Cómo estás, mi hijo? ¿Cómo estás? Estoy reprobando en la escuela. Qué valiosa es la transparencia. Hay una clave que me han enseñado pastores, mentores. Tú no puedes ayudar a quien no pide ayuda. Tú no puedes ayudar al que aparenta que su matrimonio está bien y acá sabemos que su matrimonio está mal. Pero no puedes ayudar a quien no pide ayuda. Tú no puedes ayudar a quien aparenta que su maternidad es perfecta. Mamá, no hay mamás perfectas.
Todas las mamás que conozco se equivocaron. Mi mamá, que hoy está con el Señor, se equivocó muchas veces. Mi esposa es la única que conozco que nunca. Ella me va a dar de comer ahorita, entonces no me juzguen. Tú no puedes ayudar a quien no te dice que está pasando por depresión. Tú no puedes ayudar a quien te dice no dice que está sintiéndose sola, solo y que no encuentra sentido en la vida. Tú no puedes ayudar a quien no te dice, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas con inmoralidad. Tú no puedes ayudar a quien no pide ayuda. Por eso Santiago 5:16, que estamos estudiando Santiago, no se lo pierdan los miércoles, dice confiésense, di conmigo, confiésense. Dice los pecados y luego dice unas palabras increíbles, unos a otros. Y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y resultados maravillosos. La transparencia y autenticidad de Noemí fueron una característica valiosísima de ella. Mamá que estás aquí, tenemos que aprender a ser transparentes. Este debe de ser un ejemplo de cómo transitamos por nuestras experiencias de dolor, de tragedia y de pérdida, siendo honestos, siendo transparentes, sabiendo que Dios puede sanarme, pero sabiendo que de acuerdo a ese versículo, yo voy a ser sanado cuando comparto mi necesidad con otro y otro ora por mí. Así nos creó el Señor. Y quiero terminar con una cuarta característica de Noemí. Noemí fue una mujer sabia. Di conmigo, sabia. Ahora, tendemos a pensar que aquel que es sabio no se equivoca, ¿verdad? Porque es sabio. Pero la Biblia dice que Noemí fue sabia, o podemos ver su ejemplo de sabiduría, no de perfección. Ser sabio no quiere decir que es perfecto. Quizás si analizamos a detalle la vida de Noemí, podríamos encontrar, o si habláramos con Kelión y su otro hijo, encontraríamos que Noemí tomó en su vida muchas decisiones insensatas, muchas decisiones tontas, porque ser sabio, pónganme la que sigue, no es nunca equivocarse. Sabio es aquel que en medio de su error decide cambiar su destino y empezar a hacer lo correcto. Sabio no es aquel que nunca se equivoca, porque entonces adivina qué, cómo es que le dicen a Salomón, el hombre más sabio que ha existido, inteligente. Sabiduría no es que nunca te equivocas, sabiduría es que te equivocas y después decides cambiar y tomar decisiones correctas a partir de ahí para enmendar lo que hiciste incorrectamente. En otras palabras, ser sabio es dejar la pasividad a un lado. Fíjate bien, después de que murió Elimelec, Noemí pasó 10 años en un lugar donde no debería haber estado. ¿Fue una mala o buena decisión? Insensata. 10 años que le costaron la vida ahora de sus 2 hijos. Ella ya estaba amargada. Fueron decisiones insensatas, con falta de sabiduría. Noemí por 10 años fue pasiva, no tomó decisiones, pero dice el versículo 6 que de repente ella tomó la decisión de regresar, dejó de ser pasiva. Mujeres, mamás que están aquí, no puedes tener una actitud pasiva cuando el mundo está queriendo robar a nuestros hijos, nietos, nuestra familia. Papá, no puedes tener una actitud pasiva. Ser sabio, fíjate bien, es mantener la fe y una alta expectativa por lo que Dios va a hacer. Es tomar iniciativa. Es decir, hijos, vénganse, mira. No sé qué tan popular va a ser esto con los hijos. Pero mis hijos, es una decisión que mi esposa tomamos
juntos. Nos equivocamos y tenemos muchas imperfecciones, pero tomamos una decisión desde que ellos eran muy pequeños. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y para que ellos sirvan a Dios tienen que amar a la iglesia, porque tú no puedes servir a Dios sin amar a la iglesia. Hay muchos que hablan mal de la iglesia en la calle y creen que están honrando a Dios. Es como si hablaras mal de mi esposa y tú fueras mi mejor amigo y a todo mundo le dijeras que odias a mi esposa. No podemos ser amigos, porque ella soy yo. La iglesia de Cristo está en el corazón de Dios. Y yo y mi esposa y yo decidimos que desde que nuestros hijos crecieran, no había un juego, un deporte o un hobby que iba a hacerse en domingo en horario de iglesia. Mi esposa y yo decidimos que cuando mis hijos crecieran, mientras vivieran en mi casa, ellos tienen que estar en cada reunión de la iglesia. Pueden estar sentados con cara de enojados y de que huele feo. Llegar y no saludar a nadie. Yo no los obligué a saludar a nadie. Ellos pueden hacer lo que quieran, pero van a estar aquí sentados porque viven en mi casa, bajo mi techo. Y eso no tiene negociación. Es que es la final, me dijo una vez uno de mis hijos. Le digo, pues lástima, hoy es el día del Señor. Y hoy te puedo decir, ¿nos costó? Sí nos costó. Pero mis hijos han podido desarrollarse en todo lo que les gusta. Pero hoy aman a la iglesia. Y hoy están expuestos a la presencia de Dios. Tus hijos deben de estar expuestos. Debemos de dejar la pasividad y empezar a dar pasos. Mamá, a lo mejor eres mamá y no tienes un esposo. Y pareciera que tu hijo o tu hija no tienes autoridad sobre de ella. Es tiempo de que dejes la pasividad y tomes autoridad en casa. A mí no me importa ver gente aquí con cara de enojada. No vienen a verme a mí. Dios va a tratar con ellos porque aquí está el Espíritu Santo. Yo no sé cuánto tiempo va a tardar, pero Él lo va a hacer. Exponlos. Deja la pasividad y empieza a exponerlos a Dios. Salmo 5:3 dice: por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. ¿Sabes qué veo en esos versículos de David? Veo iniciativa. Yo me levanto en la mañana y yo pongo mis ruegos. Yo oro a ti y yo me voy a esperar tu respuesta, porque tú me vas a responder. Iniciativa. Lo cuarto que veo en Noemí era una iniciativa para volver a casa, para volver a la bendición. Termino con esto. La vida de Noemí nos muestra lo que Dios puede hacer en la vida de una persona a pesar de sus errores. La vida de Noemí nos muestra que a pesar de andar lejos de Él, somos objeto de su providencia. Él sigue metido en nuestros caminos. La vida de Noemí nos muestra que Dios no está en nuestra contra. A pesar de las tragedias que vivimos, a pesar de todo lo negativo que vivimos, Dios no está en nuestra contra. La vida de Noemí nos muestra que la fe en Dios siempre te va a llevar a la bendición. Siempre, siempre. La vida de Noemí nos muestra que tener un mentor es una bendición. La vida de Noemí nos muestra que tú puedes mentorear y guiar a alguien y cambiar su destino, dejar un legado en su vida. La vida de Noemí nos muestra que la humildad y la transparencia nos guían a la bendición. La vida de Noemí nos muestra que Dios es el que restaura. La vida de Noemí nos muestra que la providencia de Dios nos acompaña día a día. La vida de Noemí nos muestra que podemos confiar en Dios aún en los problemas más terribles de nuestra vida. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que si cambiamos el nombre de Noemí por el tuyo, es igual. En otras palabras, tu vida puede mostrar al mundo lo que Dios puede hacer con una persona a pesar de sus errores cuando vuelve a Él. Tu vida, mamá que estás aquí, nos muestra que aunque andes lejos de Él, Él siempre está cuidándote y te está mostrando el camino de regreso a casa. Tu vida
Mamá que estás aquí, papá, nos muestra que Dios no está en tu contra. Puedes haber vivido tragedias terribles, Él te ama y Él está a tu favor. Tu vida muestra y puede mostrar que la fe en Dios siempre lleva a la bendición. Tu vida puede mostrar que tú puedes guiar a otros hacia un destino eterno. Tu vida puede mostrar a otros que tienes un Dios que restaura. Y tu vida puede mostrar a otros que cuando confías aún en los momentos más terribles en Dios, hay esperanza. Hoy aprendemos de Noemí que siendo imperfecta, pudo tomar decisiones sabias que llevaron a bendición a lo que ella tenía a cargo, que era su nuera Ruth. Y vemos cómo Dios enderezó todo y cómo ella es parte del linaje Noemí del rey David, como lo vamos a ver la siguiente semana, y de Jesucristo, nuestro Redentor. Porque una mujer tomó su papel y decidió dejar de estar sentada, levantarse y dejar un legado. Mujeres que están aquí, yo creo que la Biblia es sabia, porque nos deja ver que no es labor del hombre, nos deja el ejemplo de una mujer que cambió el destino del mundo. Así que yo te quiero animar a que tomes decisiones correctas en tu vida, a que hoy decidas fortalecer tu fe, que hoy decidas que tu fe sea fortalecida en Dios, que hoy decidas ser una mujer resiliente, que hoy decidas ser transparente y que hoy decides caminar como una mujer sabia. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Padre, yo te pido por cada uno de tus hijos y tus hijas que están aquí, Señor. Señor, yo sé que tú has levantado en este lugar hombres y mujeres como Noemí. Señor, yo te pido por una generación de mamás como Noemí, de abuelas como Noemí, de futuras madres como Noemí. Señor, una generación de mujeres que cambiarán el destino de sus generaciones, que por medio de sus decisiones permitirán o darán pie a que nazca, como lo hizo Noemí, el Hijo de Dios en la vida de cada uno de sus hijos, de sus nietos, de sus generaciones. Padre, yo bendigo a tus hijas, Señor. Padre, llénalas de una fe inquebrantable. Dales una resiliencia, Señor, para poder levantarse de sus errores, de sus equivocaciones. Señor, que sean mujeres transparentes, que pueden hablar su necesidad, buscar ayuda que necesitan. Y que por sobre todo, Señor, sean mujeres sabias. Mujeres sabias. Si tienes por ahí a tu lado a una mujer, pon tu mano con mucho respeto sobre de ella y comienza a orar por ella. Con mucho cariño, con mucho respeto. A lo mejor no la conoces, pero bendícela. Comienza a orar, comienza a declarar bendición sobre de ellas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos a cada mamá. Señor, bendecimos cada mujer. Tu nombre es santo.